Buenos días. Les quería comentar la lista de los que felicitaron al nuevo presidente de México, el señor López Obrador. Ya sé, no es de actualidad, pero es importante saber. Me van a decir usted que este es un uso diplomático común y corriente. Pues sí y no. Nadie está obligado en hacerlo y muchos, en función de las circunstancias, no lo hicieron. No es sorprendente que la elección del nuevo presidente de izquierda fue recibida con alegría por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por Evo Morales, presidente de Bolivia, y Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Lenín Moreno, el actual presidente de este país, también lo felicitó. Es cierto de constatar que la izquierda latinoamericana en los años 2000 dominaba gran parte del continente. Recientemente vio el número de sus representantes en un descenso. En estos últimos años, con la llegada al poder de la derecha, y como de presidentes de grandes países, los cuales fueron en el pasado gobernados por la izquierda. Este es el caso notable de Argentina con la elección de Mauricio Macri en 2015, pero también de Brasil con la llegada al poder de Michel Temer en 2016 y se opera unas grandes transformaciones actualmente, así que estamos y vamos a asistir a muchos cambios, no solamente sobre este continente, pero en todo el mundo. Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada el 2 de julio, que duró más o menos 45 minutos, de su homólogo estadounidense Donald Trump. Los dos hombres tuvieron una conversación casi media hora en su cuenta de Twitter. El presidente electo de izquierda dijo que le había ofrecido a su homólogo estadounidense explorar un acuerdo global y proyectos de desarrollo que crean empleo en México, lo que reduciría la inmigración y mejorará la seguridad. Fue un intercambio respetuoso y dijeron que nuestros diplomáticos continuarán dialogando, agregó López Obrador. En Canadá, otro socio importante de México. Canadá también felicitó rápidamente al ganador, el primer ministro Justin Trudeau, pidió un rápido resurgimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECLAN. Estamos todavía en espera. Vietnam, el presidente de Vietnam, Tran Dai Nguyen, envió el 3 de julio un mensaje de felicitación. Su contraparte mexicana. Es bien importante saber las relaciones que puede tener con este país. Francia, el presidente Emmanuel Macron de Francia envió sus mejor calidades, felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su gran victoria democrática. Francia está unida con el pueblo mexicano por una amistad fuerte y antigua. Continuaremos nuestra excelente cooperación en todas las áreas, agregó el presidente francés. Y sigue Rusia, pues en un telegrama de felicitación a Andrés Manuel López Obrador, el presidente Vladimir Putin subrayó que Rusia valora altamente sus relaciones tradicionales de amistad con México y que apoya su profundización. Eso declaró y fue dicho por los del Kremlin en un comunicado. El presidente ruso también expresó la esperanza de que durante su mandato Andrés Manuel López Obrador le preste atención a la cooperación entre los dos países. Eso abre puertas fantásticas hacia un futuro. Seguimos con la lista. Brasil, pues el presidente conservador del primer poder de América Latina, Michel Temer, felicitó su futuro homólogo mexicano. La amistad entre Brasil y México es muy fuerte y antigua. Reiteró nuestro deseo de promover enlazos
más estrecho entre nuestros países. Es capital saber que no somos solos. Venezuela felicitó al pueblo mexicano, al presidente electo. Eso abre amplias avenidas a la soberanía y a la amistad entre nuestros pueblos, es lo que tituló el presidente venezolano Nicolás Maduro. Sabemos que hay una cierta afección entre los dos. Bueno, se supone. Bolivia. Estamos seguros de que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de la dignidad y la soberanía en América Latina. Tituleó, el presidente Evo Morales. Queremos una América Latina independiente, agregó. La victoria de nuestro hermano López Obrador promete la liberación de nuestras naciones para construir puentes de integración en lugar de los muros de la discriminación. Aquí un guiño de ojo hacia los Estados Unidos. Ecuador, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno transmitió sus mejores deseos a los mexicanos en un tuit de felicitación al señor López Obrador, con la esperanza de que esta elección continúe fortaleciendo los lazos y que traigan esperanza. Hay mensajes que van más allá de unas sencillas felicitaciones. Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que esperaba que López Obrador mantuviera las excelentes relaciones entre los dos países. Eso implica muchísimas cosas sobre nuestro continente latinoamericano. El Salvador. Continuaremos fortaleciendo los lazos profundos de la amistad para el bienestar de nuestros pueblos, titubeó el presidente salvadoreño. Salvador Sánchez, España, el presidente de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez dijo que la elección de AMLO abre una etapa de nuevas ilusiones y esperanzas. También desde España, el secretario general del partido de izquierda, Podemos, envió sus felicitaciones. El presidente de Cataluña, Joaquín Quim Torra, también se expresó sus felicitaciones a López Obrador y resaltó que Cataluña y México siempre han compartido a lo largo de su historia la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Sorprendente. Inglaterra, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que esperaba trabajar con López Obrador para construir un México más próspero. Eso es capital. Felicitaciones a López Obrador por su éxito electoral. Espero seguir fortaleciendo la asociación entre el Reino Unido y México y trabajar juntos para construir un México más fuerte y más próspero. No esperábamos un mensaje llegando de Theresa May. El Brexit implica muchas cosas más que diplomáticas. China, también Beijing felicitó a López Obrador, bajo cuyo liderazgo México logrará nuevos logros en su desarrollo nacional y continuará jugando un papel importante en los asuntos internacionales y regionales, dijo el ministro de los Asuntos Exteriores chino, que recordó que México y China son buenos amigos y socios estratégicos globales. Eso implica muchas cosas. Japón. El gobierno de Japón aseguró que estará pendiente de las políticas económicas y comerciales del nuevo gobierno mexicano. Cuba también quiso felicitar al nuevo presidente mexicano por unas elecciones históricas. El mismo calificativo usado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que reconoció la amplia participación y saludó que a los otros candidatos aceptaran rápidamente la victoria de AMLO.
Otros mandatarios que expresaron sus felicitaciones fueron el del Perú, Martín Vizcarra, así como el de Panamá, Juan Carlos Varela, también el de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así que México no está solo. Y frente a unas relaciones duras con nuestro vecino Donald Trump, existe mucha esperanza en todo el país. Y más allá, es importante notificar que en su primer discurso el presidente López Obrador declaró: la corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Eso dijo durante su primera aclaración. Erradicar la corrupción y la impunidad será la principal misión de nuestro gobierno. Nadie gozará de impunidad, ni los compañeros en guerra, ni los funcionarios, ni los amigos, ni la familia, dijo el nuevo presidente de la República Mexicana. Veremos si esto es cierto y si finalmente entramos en una nueva era de un país sin corrupción. Que sean buenas intenciones, no lo dudo, pero que se realizan, pues lo espero, como usted. Solo que les voy a recordar que cuando el señor Lula en Brasil, presidente de Brasil, llegó al poder en Brasil, él estaba diciendo y actuando igual que el señor López Obrador, lo que me implica decir que su política fue copiada sobre la de Lula, pero el cual sabemos que desgraciadamente la corrupción lo alcanzó de nuevo, lo sobrepasó y no pudo hacer nada para impedir al contrario. Y actualmente se encuentra frente a esta dura realidad que lo condena. El que fue la gran esperanza por Brasil, pues espero de toda mi alma que López Obrador no cae en lo mismo. Estemos atentos y al tanto de todo.